Hoy vamos a hablar de los derechos humanos, de sus principales conceptos e historia. Bienvenidos. Es muy ilustrativo comenzar este tema de los derechos humanos con un autor que lo vamos a ubicar a finales de la Edad Media, Giovanni Pico era Mirándola, con un texto muy bello que se llama La oración por la dignidad humana. En plena época de transición entre finales de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento, con el tipo de sociedad que se tenía, este texto va a ser absolutamente revolucionario por lo que va a implicar en términos de la dignidad humana y el concepto de autonomía. Y va a ser un texto que va a ser hito en este tema por lo siguiente. Dice el texto de la oración por la dignidad humana. No te he dado ni rostro ni lugar alguno que sea propiamente tuyo, ni tampoco un don que te sea particular, oh Adán, con el fin de que tu rostro, tu lugar y tus dones sea tú quien los desee, los conquiste y de este modo los poseas por ti mismo. La naturaleza encierra a otras especies dentro de unas leyes por no establecidas, pero tú, a quien nada limita por tu propio arbitrio, entre cuyas manos yo te he entregado, te defines a ti mismo. Te coloqué en medio del mundo para que pudieras contemplar mejor lo que el mundo contiene. No te he hecho ni celeste ni terrestre, ni mortal ni inmortal, a fin de que tú mismo, libremente, a la manera de un buen pintor o de un hábil escultor, remates tu propia forma. Esta es una parte de la oración por la dignidad humana de Giovanni Piccola Mirándola, y es muy bonito porque en ese texto lo que se rescata es que los seres humanos somos los únicos que tenemos la condición de darnos los fines a nosotros mismos. Nuestra naturaleza no está predefinida en términos biológicos como sucede con las demás especies. Y aunque, por ejemplo, en esa misma naturaleza biológica estamos amarrados a unos ciclos, como las demás especies que habitan el planeta, nosotros podemos elevarnos por encima de nuestra naturaleza biológica y podemos establecer fines absolutamente distintos. Entonces, de tal suerte, con las personas que están escuchando este video, ellos han establecido un fin, por ejemplo, como futuros profesionales de la salud. Y tú que me escuchas, has decidido que quieres ser enfermero, enfermera, médica, médico, psicólogo, psicóloga. ¿Has decidido hacer algo con tu vida o has decidido trabajar o has decidido dedicar tu vida a las acciones que tengan que ver con ayudarle a las demás personas? Porque somos nosotros quienes decidimos qué queremos hacer de la vida y podemos organizar toda una serie de acciones para poder alcanzar eso que hemos definido, que es lo estimado o que es lo deseable para cada uno de nosotros. Ahí radica uno de los, digamos así, una de las características más importantes que tenemos nosotros como seres humanos. Pero también ahí vamos a encontrar el fundamento de la dignidad humana que es tan importante en el tema que nosotros vamos a ver el día de hoy. Hay un concepto muy importante y que se viene desarrollando desde hace muchísimos, muchísimos años y tiene que ver con el concepto de dignidad. Y ese concepto de dignidad, para poderlo desarrollar, ha estado en paralelo con otra serie de conceptos que los vamos a desarrollar en este momento para entender y para comprender por qué nosotros llegamos a hablar de los derechos humanos como hablamos hoy en pleno siglo XXI. Y ese otro concepto fundamental es el de universalidad. Dice la diapositiva, somos libres de crear el tipo de sociedad que queremos. La idea comienza a surgir de otra idea de universalidad que es original de los estoicos, ya que se tienen dos corrientes, la de nosotros somos los buenos y los demás son los bárbaros, y la de que todos los seres humanos somos universales. Los muros que se construyeron para separar se ha hecho de prejuicios y de xenofobias, alimentados por la idea de que el otro no es igual a mí,
pero la idea de universalidad defiende la tesis de que somos ciudadanos del mundo. Lo más bello de la filosofía estoica, cuando los estoicos proponían la idea de la universalidad, o sea, que los seres humanos éramos todos iguales y éramos seres universales, es muy interesante porque en términos de contexto histórico se plantea como una contravía. En términos que por lo menos lo que hemos aprendido desde la historia es que los seres humanos siempre hemos encontrado como una manera de definirnos, como una manera de significarnos la diferenciación que hacemos con las demás personas. Entonces nos definimos a partir de podernos separar del otro. En el mundo griego y en las sociedades, por ejemplo, del siglo V antes de Cristo, los griegos, que eran como el punto donde confluía el mayor desarrollo social, político, tenían una manera de clasificar a las personas. Es cierto, los griegos y los que no eran griegos y que estaba por hablar la lengua griega y por escribir la lengua griega como una suerte de los griegos y quien no era griego, quien no hablaba el griego y quien no escribía el griego se entendía como una suerte de bárbaro. Esto que sucede en el mundo griego, pues obviamente en escala menor nosotros lo vamos a encontrar también en las tribus, ¿cierto? Mi tribu, mi tribu y me diferencio de las demás tribus porque ellos son diferentes a mí, porque tienen hábitos diferentes, porque creen en cosas diferentes, porque hacen cosas diferentes, porque adoran dioses que son diferentes. Más, cierto, más allá de la época de las tribus, cuando se organizaron las primeras sociedades, entonces las sociedades, los primeros estados, también se van a ir, también vamos a tener esta condición. Entonces tenemos las ciudades-estado, por ejemplo, en el mundo de la Hélade, en el mundo griego, donde nos vamos a encontrar personas que hablan el griego y entre ellos mismos se van a diferenciar, pero la manera también de diferenciarse con otras ciudades-estado, con otras culturas, era a partir de poder hablar el idioma, como lo muestra, pues, como lo muestra la diapositiva. Pero esto no fue algo exclusivo de los griegos, los romanos también lo hicieron. Los romanos lo hacían a partir de definirse como ciudadano romano y todo lo que esto implicaba. Recuerden que el concepto de ciudadano romano permitía acceder a una serie de derechos. Entonces, si tú eras ciudadano romano y pertenecías a las familias patricias o a las familias de la aristocracia, pues obviamente tenías poder de decisión y tenías poder de decisión en los asuntos políticos que eran determinantes no solamente en la parte económica, sino también en la parte social. Ser ciudadano romano significaba participar de una serie de beneficios que no tenían las demás personas. Más adelante, esa condición de ciudadano de Roma no solamente hacía referencia a la ciudad, sino que hacía referencia a las personas que habitaban dentro del imperio. Por supuesto, de esto hicieron un negocio muy grande. Entonces van a llegar emperadores que van a vender, por ejemplo, la condición de ciudadanía. Nosotros vemos que, por ejemplo, las grandes potencias hacen exactamente lo mismo. Las personas que tienen la ventaja, las personas que tienen la posibilidad de estar en las grandes potencias, pues van a gozar de mayores privilegios, van a gozar de una mejor calidad de vida en comparación con aquellas personas que no gozan de estas mismas oportunidades. Y para los romanos esa diferencia entre ciudadano romano y bárbaro estaba limitada por un límite natural que eran las fronteras del imperio. Entonces aquí tenemos una foto de lo que es la famosa muralla de Adriano, el emperador romano en la isla de la Gran Bretaña. Recuerden que para el siglo primero y segundo, pues el primero que va a establecer un límite natural va a ser Claudio, quien va a llegar a la isla de la Gran Bretaña, pero realmente quien va a establecer el tema de la muralla va a ser el emperador Adriano, y eso trataba de marcar unos límites naturales donde de la muralla para adentro están los ciudadanos y de la muralla para afuera están los bárbaros, como una forma también de hacer una clasificación de los seres humanos al interior de, por ejemplo, de un territorio. Y en la isla de la Gran Bretaña tenían la muralla de Adriano, pero, por ejemplo, las fronteras del Rin, sobre todo para estos países de la Europa central,
en algunos lugares van a ser hechos naturales, en otras partes van a ser murallas también quienes van a ayudar a definir esos límites, tratando de mostrar que los seres humanos, como ha mostrado la historia, han tratado más bien es de diferenciarse los unos a los otros y no solamente en esa diferenciación de decir por qué son diferentes, sino también a partir de juicios de valor de quiénes son mejores o quiénes no son mejores, por el contrario, quiénes eran los peores. El cristianismo tampoco va a escapar a esto, ¿cierto? Entonces el cristianismo va a hablar de los fieles y de los impíos, o va a hablar de los creyentes y los no creyentes, también tratando de hacer esa diferenciación. Entonces, cristiano es todo aquel que cree en Cristo y Cristo como el Hijo de Dios, como el Redentor del mundo, y los que no son cristianos son los que tienen otro tipo de creencias distintas. Entonces, de los cristianos es el reino de los cielos, pero de todos aquellos que tengan otro tipo de creencia, van a ser algo total, absolutamente distinto. Y los primeros que van a plantar entonces la idea de una ciudadanía universal, de que todas las personas, de que todos los hombres pertenecen a una misma raza y que no tendrían por qué diferenciarse, van a ser inicialmente van a ser principalmente los estoicos, y van a pasar muchísimos siglos para que esa idea empiece a tomar forma, para que esa idea comience a sembrar raíces y nos permita llegar al tema de los derechos humanos que tenemos nosotros en el siglo XX y en el siglo XXI. Dice el concepto de ciudadanía universal. Esto es el cosmopolitismo. Cosmopolita significa el ciudadano del mundo, donde cosmo es el mundo y politas es ciudadano. Y esta es la base fundamental para todo el desarrollo de los derechos humanos, porque si no se cree en la universalidad, no se puede desarrollar la idea de igualdad. En el Talmud, que es el libro sagrado de los judíos, se escribe que el polvo del que fue hecho el primer hombre se recogió de todos los rincones de la tierra. Entonces, como lo señalábamos ahorita, nosotros hemos buscado siempre para definirnos, diferenciarnos de los otros. Entonces, yo me defino como persona a partir de diferenciarme. Entonces mido tanto, mi color de piel es este, nací en tal país, tengo tales recursos, poseo tales bienes. Siempre el ejercicio de la humanidad ha sido diferenciarse los unos a los otros para poder tener como esas nociones o esos criterios de identidad. Por eso ese concepto de ciudadanía universal es un concepto tan valioso, pero que ha sido tan difícil de aplicar, porque también no solamente es el tema de diferenciarnos, sino también digamos así, uno de los propósitos especiales o una de las consecuencias más importantes de estas diferenciaciones es que detrás de toda clasificación siempre hacemos una jerarquización, y en esa jerarquización terminamos señalando quiénes son los ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta categoría, y entregando el mensaje de que hay unos ciudadanos que tienen más valor que otros. E históricamente, vuelvo y repito, a lo largo de las diferentes culturas y las diferentes civilizaciones lo hemos hecho de esta misma manera. Entonces, la universalidad que propone que no importa el lugar donde tú hayas nacido, no importa el color de tu piel, no importan tus gustos, no importan tus deseos, no importan ¿cierto? No importa tus características o atributos, no importa los bienes que tengas, no importa la riqueza material que poseas. ¿Cierto? La universalidad nos hace a todos iguales, independiente de la manera como cada uno de nosotros nos hemos convertido en seres humanos. Y este es un reto gigantesco, es una construcción muy bonita que hemos hecho a lo largo de los últimos siglos y que hoy la seguimos perfeccionando con todo este tema de los derechos humanos. La ciudadanía universal, basada en la universalidad de los derechos humanos, se traduce en el privilegio de todos los seres de gozar de los mismos derechos sin diferencia discriminatoria de ningún tipo, condición que permite identificar a todos los seres humanos como miembros de una misma comunidad política. Los atributos de la ciudadanía vienen generalmente determinados por el vínculo existente entre los individuos y un estado determinado. ¿Qué queremos decir? ¿Qué queremos decir con esto que se está señalando acá? Que para que exista la universalidad, lo que tenemos que garantizar es que
todos los seres humanos tienen que tener acceso a unos derechos y esos derechos son los que van a permitir una igualdad y que esa igualdad va a permitir eliminar esas discriminaciones que hemos hecho también a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué nos encontramos nosotros? Que en las primeras sociedades, cuando, por ejemplo, encontrábamos las aristocracias, en las aristocracias, quienes, por ejemplo, tenían el poder político como el rey, el poder militar, ¿cierto? Como los altos mandos de un ejército o el poder religioso a partir de las castas sacerdotales, nos crearon sociedades que eran asimétricas, donde el rey, el alto mando militar y el sacerdote tenían una serie de beneficios y atributos que eran muy distintos a los que tenía la sociedad en términos generales. Más adelante, nosotros vemos cómo las sociedades se van perfeccionando, los sistemas sociales se van depurando y vamos encontrando, por ejemplo, las ciudades-estado o llegamos al mundo romano y en el mundo romano volvemos a encontrar unas organizaciones políticas que siguen siendo vigentes después de más de 20 siglos. Entonces encontramos, por ejemplo, el Senado, encontramos los fieles representantes o por lo menos las bases de lo que era la República, en términos de que las personas tengan una representación en términos de voz y voto frente a las decisiones más importantes. Pero ¿qué nos encontramos? Que aquellos que tenían esos puestos de poder también utilizaban esos puestos de poder para el beneficio propio. ¿Y cómo se traduce ese beneficio propio? En poderle colocar leyes a los demás que ellos no tienen que cumplir y beneficiarse de las mismas leyes, que casi siempre tenían que ver, por ejemplo, con el tema de tributación. ¿Quién paga impuestos? ¿Quién está exento de pagar impuestos? ¿Cierto? ¿Sobre quién recae este tipo de obligaciones? Y creaba una asimetría frente al tema de lo legal. Entonces, si yo soy el rey quien juzga mis equivocaciones, si yo soy el militar, si yo soy el alto mando militar, quien juzga, por ejemplo, los hechos que están por fuera del ordenamiento legal en cuanto a mis posibilidades de actuación, si yo soy el sacerdote quien juzga, por ejemplo, las equivocaciones o los errores que yo cometo, si yo soy el encargado de juzgar, en la parte política, por supuesto, desde la parte ejecutiva, en palabras contemporáneas, desde la parte militar, ¿cierto? Con el poder de tener la institucionalidad a su lado y desde la parte religiosa con ser los altos representantes de la institución religiosa. Entonces, lo primero que me tiene que garantizar la universalidad es que todos los seres humanos sean iguales ante la ley, para que no se creen esas discriminaciones y para que fruto de esa discriminación no recaigamos nuevamente en formas de injusticia o en formas de inequidad, donde a unas personas se les da muchos beneficios, a otras personas no se les da esos mismos beneficios. Entonces, por eso es tan importante cómo se vincula el individuo con un tipo de Estado. O sea, la evolución de todo eso también tiene que ver con el tema de qué tipo de estados vamos a tener y cómo nos vamos a favorecer de esos estados y cuáles van a ser las funciones de esos estados. Entonces, en un estado totalitario va a ser muy difícil que se desarrollen todas estas ideas. En las dictaduras es casi que imposible que se desarrollen estas ideas. Por lo menos desde los sistemas políticos esto se desarrolla dentro de las democracias y dentro de las democracias participativas, especialmente como lo vamos a ir mostrando a lo largo de esta charla. Y comienza a aparecer la pregunta, es la pregunta por la dignidad humana. Entonces, cuando yo comienzo a decir, cuando comienzo a preguntarme y comienzo a visorar la posibilidad de que tengamos los mismos beneficios frente al tema de la ley, que la ley nos trata a todos por igual, sin importar qué tengo, sin importar qué hago, sin importar qué títulos poseo, entonces comenzamos a preguntarnos por cuál es el valor de la vida humana y si es un valor objetivo, o sea, es un valor que puede ser inherente a todos los seres humanos o es un valor que es subjetivo porque tendríamos que definirlo a partir de la respuesta que le diéramos a lo que cada uno es en la vida, ¿cierto? Al puesto que tienes, a los recursos que tienes, ¿cierto? Al poder que detentas en un momento determinado. Y, y, y esta pregunta por la dignidad humana que comienza ya desde los primeros pensadores en el mundo griego, especialmente con Aristóteles, pero también en la tradición cristiana con autores tan importantes como San Agustín y Santo Tomás,
comienza también a animar la reflexión por parte inicialmente de la filosofía, pero más adelante también de las ciencias, de las ciencias políticas. Y aparecen frases como las siguientes: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Vuelvo y repito, algo que es total absolutamente contradictorio a, por lo menos a lo que la historia desarrolló durante muchísimos, muchísimos siglos. Dice la diapositiva: ¿por qué es tan importante que nosotros tengamos ese concepto de ser ciudadanos universales? Porque solamente la ciudadanía universal me va a permitir desarrollar la idea de dignidad humana. Pero la idea de universalidad frente a la ley, que es la base de la dignidad humana, o sea, todos los seres humanos tienen valor y tienen un valor y tienen un valor en términos de su esencia, no por lo que son, por lo que hacen o por lo que tienen, sino por el hecho de ser seres humanos, se me convierte en la base de todo el tema de los derechos humanos. Por esto los derechos se llevan al campo de la ley, se establece un contrato social. Entonces se tienen las leyes y después estas leyes se vuelven una constitución. La manera como las leyes se escriben, se concretan y se hacen valer es como se vuelven elementos para normatizar una sociedad, para protegerla y garantizar que todas estas ideas tengan cómo llevarse a la práctica. ¿Esto qué quiere decir? Hombre, que inicialmente para poder garantizar todo esto, para poder llegar a todo este tema de los derechos humanos, todas estas ideas que inicialmente se planteaban en el campo de lo filosófico se tuvieron que convertir en norma jurídica, se tuvieron que escribir en alguna parte y se tuvieron que escribir porque se detectaba situaciones que vulneraban esa idea de universalidad, vulneraban esa idea de dignidad y se tuvieron que llevar al campo de lo jurídico para que en el campo de lo jurídico empezaran a tener una forma material. Cuando yo llevo algo al campo de lo jurídico es que yo le tengo que brindar herramientas a las personas que se encargan del cumplimiento de estas normas para que por medio de esas herramientas se pueda castigar a aquel que le incumple. Porque siempre nos vamos a encontrar que cuando queremos algún tipo de modificación que rompe con algún tipo de asimetría en términos sociales, siempre va a haber una resistencia, porque el que naturalmente se beneficia de esas asimetrías, quien naturalmente se ha privilegiado de esas inequidades, ¿cierto? O quien ha usado del poder gracias a encontrarse en un lugar asimétrico en relación con los demás, siempre va a ser un ejercicio de resistencia natural a ese tipo de cambios. Y como le decíamos ahorita, máxime cuando esos cambios que se proponen es una merma o una regulación del poder en quienes siempre lo han tenido. Entonces, anécdotas las tenemos todas, ¿cierto? Por ejemplo, en la Francia, en la Francia, por ejemplo, a finales del medioevo nos encontramos con Luis XIV, que llegó a decir que el Estado soy yo. Luis XIV dijo: el Estado soy yo, una frase famosísima, y la consecuencia de esto es que nadie tiene derechos, porque esto es el fiel reflejo de lo que en términos políticos se denomina como un Estado absolutista, porque el tipo es dueño de todo y esto hay que ponerle un freno, ya que cuando una persona se cree dueña de todo, pues entonces su santa voluntad son los mandatos de los demás. Y la pregunta es, cuando una persona se cree el dueño de todo, a esta persona, ¿quién la regula? Y recordemos que estas monarquías en términos iniciales estaban muy inspiradas o estaban fundamentadas en que, que los reyes eran los representantes de Dios en la tierra. Entonces era muy difícil porque, pues cuando Luis XIV decía, el Estado soy yo, ¿cómo le vas a contravenir una frase como estas cuando Dios fue el que lo colocó en ese lugar? ¿Cierto? Entonces, si Dios lo colocó en ese lugar es porque Dios quiere que se haga lo que esta persona quiere. Y si esta persona quiere abusar del poder, pues las personas tendrán que someterse a esos abusos porque eres el rey y porque la autoridad que tiene es una autoridad que emana de una condición divina. La legitimidad de esto no está dada por lo que hace, sino que está dada por ese vínculo sagrado que había entre la monarquía y la parte religiosa, la parte de la fe, pero obviamente esto nos mostraba que, mire, si hay algo que es realidad en términos políticos es que cuando hay cualquier forma de poder, hay siempre formas de corrupción. Entonces si el poder corrompe, el poder absoluto corrompe todavía más.
va a ser muy difícil que una persona haga un ejercicio sensato y prudente de poder cuando su poder es absoluto y cuando ese poder no encuentra un contrapeso para que ese poder sea un poder moderado en el uso del mismo. ¿Y esto por qué se da de esta manera? Hombre, pues porque simple y llanamente la norma jurídica es la que me brinda las herramientas para poder hacer ese tipo de transformaciones en términos sociales. Cuando yo quiero modificar algo en términos de una sociedad, y cuando ese algo es ahistórico, cuando ese algo se aleja del origen de lo que siempre se ha tenido, se hace necesario que primero se blinde con la norma jurídica, porque la norma jurídica es la que le entrega herramientas a las personas para poder castigar el incumplimiento de la misma norma. Por eso la norma social y la norma ética, que serían como que serían herramientas maravillosas, no tienen ese poder vinculante porque no tienen el poder coercitivo. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, si yo le hubiera dicho a las monarquías, hombre, no, háganlo de buena gente, permitan estos cambios, pues simple y llanamente no lo van a hacer. Y no, o lo van a hacer y lo van a hacer durante un par de días, pero después las cosas volverían a ser las mismas. Entonces, por eso siempre se eleva a norma jurídica para que la norma jurídica sea la garante de que sí se den esos cambios, esas transformaciones. ¿Cuáles fueron los aportes de Francia e Inglaterra en el tema de los derechos humanos? Tenemos primero a Enrique VIII. Enrique VIII se va a unir a la reforma protestante. El rey tiene un problema de legitimidad y es porque está en un enfrentamiento con María de Estuardo de Escocia, que ella era católica, y ellos sí tenían ese tema de legitimidad al poder en la isla de la Gran Bretaña, pero cuando Enrique VIII, cuando Enrique VIII asume las ideas de Martín Lutero y de todo el protestantismo, entonces comienza a dar una serie de pugnas y de batallas y de guerras religiosas frente a los protestantes en cabeza del rey Enrique VIII versus, ¿cierto?, los católicos en cabeza de María de Estuardo de Escocia. Y estas pugnas o estas guerras de tipo religioso obviamente llevaron a una situación muy conflictiva y muy dramática hasta que llega un momento donde dicen, venga, esto no lo podemos continuar de esta manera, ¿cierto? Esto se debe resolver ese problema y aparece el tema de las libertades religiosas, ¿cierto? Para que esto pueda operar, se crean unas reglas de juego para que gradualmente se coloque freno a la autoridad del rey. Entonces se coloca una forma de representación que vaya garantizando las libertades por vía de los derechos. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, lo primero que nos tenemos que poner de acuerdo es que tenemos que garantizar la libertad. ¿Y cuál es la primera libertad? La libertad religiosa. Las personas tienen todo el derecho a creer en lo que quieran, es cierto, y eso es libertad religiosa. Y yo no puedo entrar en pugna, yo no puedo entrar en un conflicto bélico simple y llanamente por el tema de esas libertades religiosas, pero para que las libertades religiosas realmente se garanticen, yo esto lo tengo que hacer por vía del derecho. O sea que esto comienza con las libertades en negativo, para que las normas y las reglas son las que me tienen que garantizar esas libertades. Y eso se debe representar para que las personas lo puedan hacer valer. Entonces, se les ocurre la idea del parlamento, que es una manera de contrarrestar la autoridad del rey, algo así como lo que ya había ocurrido en la Roma republicana, y así consignar derechos como el de la libertad y el de la libertad de conciencia y libertad de culto. Usted tiene todo el derecho a tener su propia conciencia y usted tiene todo el derecho a tener sus propias creencias religiosas y a organizar sus cultos a partir de sus creencias. Pero entonces comienzan a aparecer estos primeros derechos como una manera de garantizar que las personas pudieran de una u otra manera poder expresar esto que estaban sintiendo y que no se convirtiera en un tema de conflicto permanente. Eh, a pesar de que esto ocurre en la época medieval, nosotros hoy tenemos teniendo mucho conflicto frente a estas libertades de conciencia. Entonces escuchamos cómo hay países que, por ejemplo, encarcelan a las personas porque piensan políticamente distinto, ¿cierto? O escuchamos a las personas que pierden, por ejemplo, pierden su libertad porque tienen una idea distinta en términos religiosos. Todo esto, todo esto lo que va a permitir es que nosotros tengamos pues como
como por primera vez la posibilidad de ir blindando esas libertades y las blindamos como derechos, pero para que ese derecho se respete lo tenemos que llevar al campo de la norma jurídica. Estas guerras que se van a ir dando, ¿cierto? Por primera vez la idea del Parlamento como ese contrapeso del rey, propio de 1215, si la memoria no me falla. Esta idea que se fue enquistando en las sociedades, en la sociedad inglesa, pues tuvo también unas repercusiones a mediano y a largo plazo. Dice la diapositiva, la utopía de los Estados Unidos. Los Estados Unidos es el lugar donde los hombres pueden determinar su propio destino y conciencia. Con el tiempo saldrá la idea de la independencia de los ingleses. Los hijos de los migrantes se dan cuenta que no quieren lazos con Inglaterra. Ellos quieren la libertad y la consignan en diferentes cartas que van a llamar constituciones. La idea que surge con los ingleses se perfecciona con los norteamericanos. Contra los mismos ingleses, ellos consignan la libertad, la igualdad como derechos y lo hacen en la Carta de Virginia, siendo el primer documento donde queda consignado el principio que todos los hombres son iguales ante la ley, pero crean las enmiendas, creando una estructura flexible para que se puedan adaptar a los cambios de las épocas. Recuerden que la historia de los Estados Unidos está marcada también por las guerras religiosas, entonces el puritanismo, todo lo que estaba ocurriendo en Inglaterra en el siglo XVII, en el siglo XVIII, va a ser la base para que estas personas lleguen con una idea muy clara, y esa idea es la idea de la libertad, y la idea de la libertad y la igualdad ante los derechos, y ese es, digamos así, la bandera de los Estados Unidos, y va a ser muy importante porque se va a convertir en la bandera de las constituciones modernas, entonces, y ellos lo elevan a la constitución, lo elevan en términos políticos a lo más importante, en términos de constitucionalidad, y vuelve a surgir nuevamente el concepto de la igualdad ante la ley, ¿cierto? La igualdad ante la ley significa que no debe haber discriminación de una persona, todos deben ser tratados con igualdad, independientemente del lugar del nacimiento, el sexo, la religión, la raza, la casta, la riqueza, el estatus social, etcétera, ¿cierto? Ese primer antecedente, entonces, lo vamos a tener nosotros en la limitación, como decíamos ahorita, de esa autoridad. Ya ahorita mostramos que esas limitaciones que comienzan en 1215 con el tema parlamentario, van a tener también otra arista en términos históricos muy importante, y va a ser que no se pueden, primero, hay un antecedente en términos históricos muy importante, lo quiero traer aquí a colación porque nos puede servir muchísimo, y es el siguiente. Cuando Ricardo Corazón de León se va para las cruzadas, no recuerdo si es para la primera o segunda cruzada, en, en Inglaterra queda como rey su hermano John, que la historia lo va a conocer como Juan sin tierra. Ellos están en una guerra, los ingleses están en una guerra con los franceses, con una de tantas guerras a lo largo de la historia entre estos dos pueblos. Y para poder financiar la guerra, a John, el, el, el rey que está en reemplazo de su hermano, se le ocurre una idea que no se le ocurrió a ningún otro político, y es que para poderse financiar y para poder capitalizar una empresa tan grande como una guerra, la mejor manera son los impuestos. Entonces John aumenta los impuestos y la gente se le revela. Y se le va a revelar de una forma tan grande a la autoridad del rey, que fruto de esa resistencia a las ideas, o a las leyes impuestas por el rey, van a aparecer otras cosas que van a ser muy importantes. Primero, no se pueden subir los impuestos de buenas a primeras, ¿cierto? Y aunque es el rey, encuentra una limitación en el ejercicio de su poder. O sea, para poder subir los impuestos no puede ser simple y llanamente que el rey amaneció con ganas de subir los impuestos y ya. Eso tiene que contar con una serie de filtros y de aprobaciones. No se puede llevar a la cárcel a una persona sin una causa justa, y las personas tienen derecho a un juicio que sea justo. Este primer antecedente lo que nos va a mostrar, como lo señalábamos ahorita, es la regulación por primera vez de la autoridad del rey, de ese rey que estaba puesto ahí por voluntad divina, ¿cierto? Como Luis XIV, ¿cierto? Que yo soy el Estado,
En Inglaterra ya se comienzan a dar esos primeros pasos de venga, usted es el rey, usted es la máxima autoridad, pero el hecho de que usted sea una máxima autoridad no quiere decir que usted está por encima de todas las cosas. Entonces son autoridades que comienzan a tener un límite. Mientras en Francia se va desarrollando todo esto, con los franceses va a parecer algo muy parecido, ¿cierto? Ya en el siglo, un par de siglos después, eh, en Francia se encuentran en pleno siglo de las luces. Entonces, los franceses van a coger la idea de la razón que había comenzado después de haberse terminado el Renacimiento y haber comenzado la modernidad con todo lo propuesto por Descartes, por Bacon, ¿cierto? Por estos personajes tan importantes en términos de lo que es la historia de la filosofía y específicamente la historia de la ciencia. Y van a proponer también un contrato donde se junten todas las voluntades, donde todos estén de acuerdo con las normas y con las reglas de juego. Y a esto se le denominó el contrato social y esta idea la va a llevar Rousseau. Y en el contrato social Rousseau va a decir, es fundamental para que la gente cumpla las normas y las leyes. Mire lo que se están planteando estas personas en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Para que las personas cumplan las normas y las leyes, las personas tienen que convenir que esas normas y esas leyes son necesarias y que para ellos esas normas y esas leyes son justas y son buenas. Y esto solamente se puede dar por la vía del conocimiento. Recordemos que durante muchísimo tiempo las personas, muy pocas personas eran educadas, muy pocas personas eran formadas y simplemente lo que se esperaba de ellos era la obediencia. Tú tienes que obedecer. Y desde esa obediencia se marcaba pues como el comportamiento de los seres humanos. Pero ya el siglo de las luces, entonces va con estos personajes, a estos se le va a sumar Voltaire, Diderot, ¿cierto? Donde empiezan a plantear que para que las normas sean aceptadas y para que las normas sean cumplidas, era fundamental que las personas la entendieran. Entonces aparece el tema de la educación, por eso aparece también el tema del enciclopedismo también en esta época, y que el enemigo que hay que derrotar es la ignorancia, porque es que cuando usted es víctima de su propia ignorancia, usted termina a lo mejor obedeciendo leyes que a usted no le benefician y usted termina siendo sumiso a una autoridad que puede estar incluso en contra suya. Y eso es lo que nosotros no nos podemos permitir, eso es lo que no puede pasar, eso es lo que no puede ocurrir en una, ¿cierto? Como en una sociedad como la nuestra. Y por eso entonces aparece la ilustración, ¿cierto? La necesidad de la educación. Recuerden que esto van a ser los primeros pasos de la educación como la educación universal, ¿cierto? Y dentro de esto van a aparecer las herramientas del hombre moderno, ¿cierto? La razón que se convertirá en el faro que ilumine los momentos más difíciles de la humanidad ya no es la obediencia y la fe. El conocimiento es lo que hace que los hombres sean libres. La ilustración será el movimiento que lleva esto a su máxima expresión. La enciclopedia es la expresión de esta idea. El conocimiento que sea accesible a todas las personas. Y la idea es que las personas conozcan sus derechos para que puedan ejercer su libertad. Y este será el fundamento de los estados modernos. Este es el fundamento de los estados de derecho. ¿Cierto? La limitación de la autoridad en primera vía y la segunda es la igualdad ante la ley y unos derechos que intentan proteger unas libertades en negativo para que las personas no sean víctimas de esos grandes poderes del Estado. Ahora, cuando en el mundo entero se intentaba desarrollar todo esto, cuando llevábamos siglos intentando hacer las regulaciones de los ejercicios de autoridad por parte de los estados, del ejecutivo, de las personas que tenían autoridad, cuando empezamos a decir nos tenemos que fundamentar es por la razón, la mejor herramienta que podemos tener es la educación a la mano. Lo que estamos combatiendo es la ignorancia de las personas, que sean las personas quienes libremente escojan lo que quieren, pero esto lo vamos a hacer es dotándolos de unos derechos que protegen libertades en negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que se vuelven normas y leyes para poder tener las herramientas, para poder garantizarlas. Y cuando la sociedad en Occidente se mete en todo este cuento y llevan 2, 3 siglos caminándole, a ir perfeccionando cada vez más estas ideas, aparece la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces es como el gran contrasentido en términos históricos, porque se supone que somos hijos de la razón, que ya tenemos la razón y hemos vencido la ignorancia,
que ya tenemos unos estados que no pueden ser totalitarios, que tienen que ser unos estados de derecho, y resulta que eso se convierte en un contrasentido, porque la gran realidad es que la Primera y la Segunda Guerra Mundial van a desarrollar unos niveles de barbarie donde difícilmente podemos decir cómo llegamos a este punto si veníamos era por otro total absolutamente distinto. ¿Cómo explicarle que entre las dos guerras mundiales pueden haber más de 50, 60 millones de muertos cuando veníamos hablando del derecho a las libertades, a la libertad de culto, a la libertad de conciencia? ¿Cierto? ¿Cómo explicamos el exterminio de poblaciones enteras cuando veníamos hablando de la limitación, cuando veníamos hablando del desarrollo de los estados sociales? ¿Cómo podemos explicar lo que nos encontramos en los primeros 50 años del siglo XX, cuando históricamente veníamos con dos cosas total absolutamente distintas? O sea, va a ser un colapso de la razón, va a ser el colapso de la humanidad, va a ser el colapso de los ideales del proyecto moderno, ¿cierto? Y va a ser el colapso porque las evidencias van a ser tan contundentes en términos de qué se puede alcanzar frente a todo ese tema de la atrocidad y de la barbaridad de la guerra, que teníamos que hacer algo. Pues cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, la tarea era reconstruir esta idea y tratar de garantizarla, envolverla como una idea universal. Y sobre las cenizas de países enteros devastados, ¿cierto? Economías colapsadas. Después de la Segunda Guerra Mundial se reúnen 52 de los 58 países que existían en el planeta Tierra el 10 de diciembre de 1948 en lo que se llamarían las Naciones Unidas para constituir los derechos del hombre. La Revolución Francesa había formulado los derechos del hombre, pero la historia los había olvidado en la barbarie de las guerras, ¿cierto? Y la Organización de Naciones Unidas los recuperó con el propósito de hacerlos universales. Pero todo esto no solamente era ya un tema de normas jurídicas, no solamente era nombrar una serie de derechos que identificábamos como necesarios para poder garantizar la idea de la dignidad humana, y de positivizarlos para castigar el incumplimiento de los mismos con normas jurídicas, sino que eso tenía que estar amparado en una sombrilla mucho más grande, y eso va a ser el Estado Social de Derecho. Entonces nosotros ahorita hablábamos de los estados de derecho, decíamos que ya ese desarrollo del Estado de Derecho incluso lo podríamos ubicar allá en esa situación, en esos momentos históricos cuando se habla de los aportes de Inglaterra y de Francia, porque es tratar de garantizar eso que hablábamos al principio, de que todos los seres humanos sean iguales ante la ley y que no tengamos ni favoritismos ni tengamos discriminaciones porque las personas por lo que tienen, por lo que hacen, por el cargo que tienen, por la cuna en la que nacieron, estén exentos de las mismas obligaciones y también de los, o tengan interrumpidos los derechos por determinados tipos de condiciones. Entonces, eso que se venía desarrollando se vuelve a retomar, pero eso lo tenemos que blindar de otra manera distinta. Entonces aparece esa evolución natural de los estados de derecho, de hay que limitar el poder, hay que limitar el poder, por ejemplo, de los presidentes, máxime con lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial. Es que las personas lo que no saben es que Hitler, cuando llega al poder en Alemania, llega por procesos democráticos, llega por procesos electorales. Entonces, ¿cómo hacemos para que no vuelva a pasar que llegue un personaje de estos y no solamente coloque en riesgo la vida y la integridad de su propio pueblo, desde su propio pueblo, sino incluso de toda la raza humana? Entonces, algo más, entonces había que dar un pasito más adelante, aparece el Estado Social de Derecho. Y ese Estado Social de Derecho ya tiene una función total absolutamente distinta. Ya no se trata de la limitación de la autoridad que el Estado tiene frente a los ciudadanos, como sucede en el Estado de Derecho, sino que el Estado Social de Derecho tiene otra función distinta. Dice la diapositiva: la aparición y consolidación del Estado Social de Derecho constituye una importante evolución del Estado de Derecho. Esta transformación ha generado profundos cambios sobre la organización del Estado, que en esta nueva concepción adopta el propósito de fortalecer la realización de la democracia en sus aspectos sociales, económicos y políticos dentro de un contexto de pluralismo, participación y respeto por la dignidad humana. ¿Esto qué quiere decir? Hombre, que la mejor manera de nosotros poder desarrollar una vida que sea digna está directamente relacionada con que nos comprometamos a que tenemos que respetar los derechos de las personas.
Y esos derechos de las personas, lo primero a lo que me apuntan es al respeto de las libertades. Y ese respeto a las libertades está por encima de cualquier circunstancia. Y el Estado se tiene que convertir en el primer garante. Ya no solamente se trata de que el Estado tenga el papel de garantizar vía jurídica que esto se haga, sino que el Estado es el primer responsable del cumplimiento de todos estos derechos. Ese es el punto quizás más importante, ese es el punto más, digámoslo así, más novedoso de la aparición del Estado Social de Derecho. Y para que estos derechos se cumplan, tenemos que partir de algo que es de algo que no es negociable y es el respeto a la dignidad humana. O sea, tenemos que aprender que todas las personas tienen valor y que ese valor no es un valor negociable a circunstancias o a hechos fortuitos o pasajeros. Si yo no entiendo que los seres humanos tienen valor en vez de precio, es imposible que logre entender la importancia de los derechos humanos. Entonces, por eso es que yo no puedo hacer lo que quiera con una persona que esté privada de la libertad, ¿cierto? Por eso es que incluso el criminal que haya cometido el peor delito, ¿cierto? Tiene derecho, tiene derecho a los mismos derechos que tiene cualquier otro ciudadano que nunca haya cometido un delito. O sea, tiene derecho a un proceso justo, tiene derecho a que sea juzgado a la luz del ordenamiento jurídico del país en el que se encuentra, tiene derecho a una legítima defensa. No se le pueden imputar delitos que no haya cometido, no puede ser privado de la libertad de manera injusta. Y eso muchas veces nos cuesta entenderlo, pero de eso se trata, esa es la evolución natural e histórica que nosotros llevamos y en la que estamos inmersos desde hace varios siglos, ¿cierto? Esto no es ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, ahorita lo decíamos, venga, es que la idea inicial de la ciudadanía universal es de los estoicos en el siglo III antes de Cristo. La idea de la limitación de la autoridad viene de Inglaterra y viene de Francia, hace casi un milenio, ¿cierto? La idea de la razón como fundamento de la actuación humana lleva más de 5 siglos. Todo esto de lo que estamos hablando, la protección de las libertades también, lleva más de 300, 400 años. Todo esto de lo que nosotros estamos hablando es un ejercicio que ya tiene una historicidad larga y que seguimos ahí perfilando, lo que seguimos definiendo. Los derechos humanos lo que tratan es de garantizar, como decíamos ahorita, ese concepto de universalidad que es tan importante, esa de ciudadanía universal y de que todos los seres humanos somos dignos y que por esa misma dignidad tenemos una serie de derechos que se convierten en derechos sagrados y que el Estado es el primero que tiene que garantizar que se cumplan. Y para eso nosotros hemos hablado, por ejemplo, de los derechos, de los derechos fundamentales, ¿cierto? En términos constitucionales podemos decir que esos derechos fundamentales pertenecen a todas las personas en razón de su dignidad. Por ende son inherentes al ser humano y los tiene desde su misma existencia. Además, son anteriores a la existencia del Estado. ¿Eso qué quiere decir? Que están, y esa es la importancia del Estado social de derecho, no son relativos al momento o a la situación en que se encuentra el Estado, están por encima de la existencia del Estado. Un derecho es fundamental porque es inherente a la persona y es así como la libertad, la dignidad, la intimidad, la vida son considerados derechos fundamentales en Colombia. Según nuestra Constitución, están establecidos desde el artículo 11 de la Constitución hasta el artículo 41. Encontramos derechos como la vida, la libertad de culto, la paz, el trabajo, el debido proceso, la integridad. Todo eso en Colombia son derechos fundamentales. Y también son derechos fundamentales la intimidad, la libre expresión, la doble instancia, la igualdad, el derecho de petición, el derecho a la honra, el derecho de locomoción, a la habeas corpus, a la asociación y a la locomoción. Todo esto se considera derecho fundamental en Colombia. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene que ver con que tenga una norma jurídica, no tiene que ver, ¿cierto? Tiene que ver directamente con lo que nosotros entendemos como Estado. Este es el tema de los derechos fundamentales y de por qué son tan importantes y por qué hoy los derechos humanos se convierten en el faro en términos del comportamiento de las personas y se convierten en el faro porque aunque en términos de declaración nuestras declaraciones siguen siendo superiores a nuestros hechos, eso no quiere decir que nuestras declaraciones estén mal. No, esto es un proceso y esto es un proceso en el que llevamos muchísimos siglos.
y que hemos ido caminando y en el que hemos ido ganando cosas. Que hay muchas otras cosas que tenemos que perfeccionar, por supuesto que sí. Que hay muchas otras cosas que tenemos que garantizar y habrá cosas que tendremos que modificar, claro que sí. Pero, pero vuelvo y repito, este es el camino que me parece que es el más indicado para que como especie sigamos evolucionando y sigamos teniendo una vida mucho más digna eh, para todos los seres humanos. Muchísimas, muchísimas gracias por su atención.